Bienvenidos a nuestro espacio habitual. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. La verdad es que el fin de semana anterior no pudimos estar por cuestiones particulares que nos sucedieron, pero de veras fue una cosa que se pudo resolver gracias a la ayuda de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, a quienes les agradezco públicamente su servicio y su trabajo tan serio y realmente que nos ayudó en esta situación de un pequeño cortocircuito, y a los vecinos que se preocuparon porque no estuvimos, bueno, y que vieron alguna noticia, alguna cosa que ocurre que no quisiéramos, pero todo está bien, estamos trabajando, estamos recuperando la normalidad, resolviendo las cosas de las consecuencias de estos chispazos que hay, pero estamos bien, así que muchas gracias y bendecimos al cuerpo de bomberos, que Dios les ayude y bueno, puedan hacer siempre este servicio con ese amor, con esa entrega que siempre lo hacen. Queremos en esta noche o en este espacio encontrarnos con una reflexión, viendo un poco de nuestra realidad, de nuestros comportamientos y de nuestra manera de ser diaria, frente a las cosas que oímos, que se nos dicen y que también muchos de nosotros queremos seguir oyendo, y otros como que del grupo de la indiferencia o de que están ocupados en otra cosa, a veces no se interesan. Pero lo que yo hoy quiero plantearles, y voy a contar una anécdota familiar, es acerca de esto. Escuchad lo que tengo aquí anotado. Lo que necesitas oír no siempre es lo que te gustaría que te digan. Vuelvo a repetir. Lo que necesitamos oír no siempre es lo que nos gustaría que nos digan a nosotros. Y te cuento la anécdota que te decía de la familia. Tuvimos un familiar hace un tiempo atrás, dentro de esos parientes que uno tiene, ¿no? Un hombre mayor, donde su salud ya estaba complicada, su situación a causa de su dieta, de manera de comer y bueno, todas estas cosas que nos pasan. Cuando hay cosas que nos hacen mal al hígado, mal a los riñones, mal a los intestinos, que ya por la edad no se pueden seguir comiendo. Entonces, sus hijas, para resolver su situación, que no lo podían hacer cambiar su dieta y su costumbre, su hábito, vieron a otro médico y bueno, convinieron con su padre, lo llevaron a esa visita. Y entonces el médico, con mucho amor, con mucho respeto, trató con él, le hizo ver su situación, le trató de hacer comprender y persuadir a que cambie su dieta, su hábito de comer, porque si no su salud se ponía en riesgo. Bueno, las cuestiones cardíacas y todo esto, de la presión. Entonces él escuchó lo que este médico nuevo que la llevaron sus hijas, volvió a su casa y bueno, el comentario era allí que el médico le había dicho que vas a ser papá, dice. Entonces él resueltamente le responde a sus hijas, este médico a mí no me gusta el otro. Pero papá, vos no podés, ¿no ves que está? No, a mí el otro no me prohíbe nada, decía él. Y bueno, todo esto tenía que ver con una relación de amistad de muchos años, con el médico que él decía que era un buen médico y que este otro era un mal médico. Su cosa tenía que ver con lo que a él le gustaba oír y no con lo que necesitaba oír. En la vida, nosotros, y vuelvo a decir nosotros, muchas veces desarrollamos un comportamiento que nos producen ciertas inconveniencias en la vida y también muchos tropiezos y dolores de cabeza a lo largo de la vida que son cíclicos, que se repiten y llevan a nuestra vida hacia situaciones difíciles, desgastes, determinaciones que a veces no son saludables. Y porque no estamos dispuestos a oír que nos digan lo que necesitamos oír, muchas veces ese sufrimiento toma el control de nuestras vidas y nos quita el verdadero sentido a nuestra vida y lo que podríamos disfrutar de ella. No solo lo de la vida personal, de la longevidad personal, sino también del entorno, de la convivencia, de lo que significa vivir en familia, de lo que significa vivir en matrimonio, de lo que significa vivir como ciudadanos, compartir las cosas de la vida en una ciudad. Uno a veces
como dice el paisano, se aquerencia o ama tanto su tierra, de que no encuentra mejor lugar que su ciudad, su tierra, sus vecinos. Y cuando está fuera de ella, viene esa añoranza, esos deseos de encontrarse con sus amigos, con sus vecinos, los lugares que le hicieron y donde vivió. Pero muchas veces perdemos todo eso. Nos quedamos sin disfrutar esas cosas, porque de pronto hay una actitud, un comportamiento en nuestra vida que sin darnos cuenta nos va llevando a una conducta o a una costumbre, a un hábito que no es bueno. Y es el de oír o de buscar de oír que se nos diga lo que queremos oír y no lo que necesitamos oír. Y como a mí me toca hablarte de este comportamiento, no porque yo sea un descubridor, un observador social, sino porque en la Biblia, en la palabra de Dios, ese libro maravilloso que tendrías que leer y meditar o considerar sus relatos, hay historias de vida que tienen mucho que podamos nosotros aprender. Algunas son ejemplificadoras, dignas de imitar, pero otras son dignas de considerar para no imitar nosotros, para no caer en esa trampa de siempre estar buscando de oír lo que queremos oír, aunque nos dañe, aunque nos perjudique, y no lo que necesitamos oír para que estemos bien. Si pensás un poco o pensamos juntos un poco de esta situación, nos vamos a dar cuenta que el mundo que vivimos, el ámbito donde desarrollamos la vida, vamos a encontrar que esta situación es muy común a nosotros y no debería ser. Porque somos lo suficientemente inteligentes o tenemos la capacidad, que a veces no usamos como debiéramos, nuestra inteligencia, para considerar las cosas que oímos o las cosas que se nos dicen y ver qué resultados provocan en nuestra vida, qué cosas están haciendo. Volvemos al caso de nuestro pariente, o del mío por lo menos. Este hombre sabía que le hacía mal, su situación se estaba agravando, pero como aquel médico contaba con una cierta amistad y le consentía el deseo de este hombre de comer cosas que le dañaban su salud, él le parecía que era un buen médico, pero cuando aquel le dijo, no, esto le hace mal, usted debería dejar esto, tiene que hacer esto, entonces él consideró que ese hombre era un mal médico. No, al contrario, era exactamente el que quería verle bien. Y a veces nosotros no evaluamos esa situación en nuestra vida con las cosas que se nos dicen, con las cosas que buscamos de querer oír cada día, y no nos damos cuenta de que vamos en una situación de degradación, de peligro, de riesgo, y a veces, como te decía al principio, de ciclos de sufrimiento que cada vez son más dolorosos. Por eso en esta oportunidad te voy a hablar de dos ejemplos bíblicos. Uno es acerca de un rey. La Biblia nos habla allí en el libro de Reyes, en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, donde había un rey que él necesitaba consejo y buscaba consejo entre sus consejeros, ¿no? Y entre los consejeros había profetas. Y bueno, se supone que los profetas saben lo que va a venir y te pueden hablar de las cosas, de cómo te va a ir tu futuro. Entonces vino un amigo de él en una cierta oportunidad y entonces él tenía que hacer una gran campaña de conquista de tierras, porque sus tierras estaban quedando pocas, así que él hizo un plan de campaña de conquista, de ampliar su imperio. Entonces este rey llama a consulta a muchos, junto con su amigo ese día que lo estaba visitando, dice que había muchos profetas de allí, videntes, y que le decían, sí, anda a la guerra, rey, Dios está contigo, vas a ser un triunfador, y todas estas cosas. Y cada uno hacía su espectáculo para impresionar, y bueno, dice que uno se había hecho como un aparato, como unos cuernos, dice, y se lo había puesto en la cabeza y arrastraba su cabeza en el suelo, haciendo surcos con esos cuernos de hierro. Dice, así, rey, tú irás y arrasarás tus enemigos como un búfalo de hierro. Bueno, y todos aplaudían, todo.
Pero de pronto su amigo, que conocía un poco más de estas cosas, o veía que le estaban endulzando, como se dice, la oreja al rey, le dice, che, dice, ¿no tenés aquí a alguien que le podamos escuchar otra palabra, otra versión? ¿No podemos escuchar la otra campana de esta historia? Sí, dice, está el profeta Micaías, así se llamaba. Dice, pero no me gusta, dice él. Porque cada vez que me viene a profetizar o lo busco para buscar un consejo o una dirección de Dios para mi vida, siempre me anuncia mal. Dice, por eso no lo quiero. Entonces el amigo le dice, pero vamos a escucharlo por ahí. ¿Quién sabe qué viene y qué te dice? Dice, ¿qué te parece? Bueno, de malas ganas y para no quedar mal con su amigo, lo llaman a Micaías, viene ahí al lugar donde está el rey junto con aquellos profetas. Entonces Micaías se acerca y le dice, buenos días, rey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Parece que era la mañana. Y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Micaías, te hemos traído porque tengo ganas, dice, de ir a conquistar aquella tierra, aquel valle. Y así que, ¿qué dices tú? Y entonces este hombre con voz irónica, dice, con un gesto irónico, le dice, sí, anda, rey. Dice, vos siempre fuiste un ganador. ¿Quién como tú, oh rey? Dice, no, pará. No quiero que hagas tonteras, quiero que me hables la verdad. Bueno, dice, si querés escuchar la verdad, ¿sabes qué dice Dios acerca de esto? No te conviene que vayas. Y si vas, en esta guerra, corres el riesgo de perder tu vida, tú y tu hijo. Y entonces se enoja el rey. Le dice al amigo, ¿viste que te dije? ¿Para qué lo trajimos? Siempre me procura mi mal. Entonces lo mandó a encarcelar al profeta de Dios. Y este hombre, antes de irse, dice, mira, para que quede claro, por causa de tu amigo, yo no dije lo que me parecía. Lo que te dije es lo que Dios dice que necesitas oír. Así le responde el profeta. Y si yo dije una cosa que no es verdad, lo que te dije no va a suceder. Pero si sucede, entonces lo que dije era lo que necesitabas oír. Y esto me ha hecho reflexionar, y es eso, creo que en el contexto de esta conversación y de esta reflexión, muchas veces necesitamos considerar. Hay cosas que no queremos oír que se nos digan. Y cuando se nos dicen cosas que no queremos oír, siempre nos ponemos de mal humor. Somos a veces bastante, perdón por lo que voy a decir, bastante hipócritas en nuestra consideración. A mí me gusta que me digan la verdad. A mí me gusta que digan las cosas siempre de frente. No siempre todos tenemos el coraje de decir la verdad y no todos tienen el coraje de decirnos las cosas de frente. ¿Por qué? Por lo reactivos que somos, por lo cerrado que somos, por lo equivocado que consideramos lo que se nos dice muchas veces con amor, con un interés de cuidarnos, con un interés de que mejoremos, con un interés de evitarnos un dolor a largo plazo. Vos siempre me prohibís todo. Yo siempre escuchaba eso en mi casa. A mí no era que te prohibían de todo, sino que nos estaban evitando ciertas cosas. Considerá, yo recuerdo cuando éramos niños, medios adolescentes, nuestra mamá, a veces ella ponía ciertos límites a nuestro comportamiento y también hacía uso de la disciplina que le corresponde a un papá para corregir y preservar la salud mental y emocional de su hijo a ciertas conductas. Y a nosotros creíamos que nuestra mamá no nos quería como los otros papás querían a sus hijos, que le consentían todas las cosas, que eran hijos consentidos y nosotros éramos hijos disciplinados, o por lo menos puesto en esa situación de prohibición que a nosotros nos ponía mal. Pero fueron pasando los años, fueron pasando las circunstancias, y hubo resultados de un lado y del otro. Y aquello que nos parecía que nos decían en contra de nuestro deseo y de lo que creíamos que era bueno, descubrimos con placer, con esa gratitud, con eso gratificante,
de que nos estaban cuidando, de que nos decían las cosas así medio crudo y eran muy rígido a veces, para librarnos de ciertos males que después tienen consecuencias que van por lo largo de la vida, cíclicamente, haciéndonos sufrir las relaciones y nuestra propia vida. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, o por lo menos queremos tener una relación con Él, no siempre Dios es bueno cuando nos dice que todo está bien y que vamos por el buen camino, y que no está mal lo que estamos haciendo. Dios es bueno porque nos dice siempre lo que necesitamos oír y no lo que queremos oír. Dios es un Padre, nosotros somos hijos para Él. Y a veces perdemos esa consideración con Él. Entonces Él nos habla, nos hace llegar su mensaje, Él ve nuestro comportamiento. Entonces a tiempo o de manera anticipada, a veces nos sugiere, nos llama la atención, trata de cerrarnos los caminos para que de alguna manera reflexionemos, nos acerquemos a Él y consideremos nuestra situación, nuestro comportamiento, nuestra conducta, el rumbo que le estamos dando a nuestra vida. Y Él nos está diciendo, no te conviene. Y a veces nosotros no queremos oír eso. Porque sabemos que tiene, pero nosotros creemos que a nosotros no nos va a hacer mal. A otro le pasó, a mí no. Y cuando uno vive de esa manera equivocada, entonces desarrolla una conducta y una manera de ser que siempre va a estar buscando oír lo que le gusta oír o que quiere que le digan y no lo que necesita oír. Y este es el peligro que estamos corriendo, no ahora en estos tiempos solo de pandemia, no solo de que nos están tratando de a ver si nos prolongan los tiempos, porque quisiéramos estar en la fase 5, en la fase 6, quisiéramos que esta historia termine. Pero más allá de los comentarios y opiniones personales que tengamos de las medidas o de las circunstancias que nos tocan vivir hoy en nuestros días, tenemos que ver de que hemos desarrollado una conducta, de que estamos buscando de querer oír lo que nos gusta oír y no lo que necesitamos oír. Y eso es lo peligroso. Por eso vine a hablarte de esto, por eso en esta noche me he ocupado y tomar el tiempo de reflexionar en estos días, de ver la conducta que hemos desarrollado y que nos está poniendo en peligro los días que vienen. ¿Por qué? Porque somos impacientes. No queremos desarrollar esta capacidad poderosa de ayudarnos a mantener firmeza de nuestro carácter y saber tomar buenas decisiones cuando somos pacientes. La impaciencia siempre nos hace cometer errores. ¿Por qué? Porque nuestra ansiedad se alimenta de aquellas cosas que nos gustaría oír y no de la paciencia que nos permite considerar con atención, resolver, mirar, examinar, analizar lo que se nos está diciendo y que necesitamos oír. Si no te has olvidado de la anécdota del principio de esta conversación, si mi pariente hubiese oído a este nuevo médico que con mucha seriedad, mucho respeto, pero también con un interés profundo de que su salud se prolongara en sus días y no sufriera las cosas que después realmente sufrió, su vida hubiera sido otra. Pero no podemos hablar de lo que hubiera sido cuando pudiéramos tomar buenas decisiones. Y este es el punto. Tomamos malas decisiones porque somos impacientes. No queremos ponernos a oír, a esperar, a considerar, a analizar que aquello que se nos está diciendo, las cosas de la manera que se nos están diciendo, están tratando de preservar nuestra vida. La historia de este rey y de este profeta terminó tal cual lo dijo el profeta. ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía escuchar a Dios. Era un hombre que sabía considerar cuando Dios decía sí y cuando Dios decía espera y cuando Dios decía no. Y a veces nosotros queremos manejar esos tiempos, los tiempos de Dios. Queremos nosotros decirle a Dios, déjame, yo hago lo que quiero, vivo como quiero. Bueno, Dios trata de respetar nuestras decisiones, pero muchas veces
Trata de hacernos ver que estamos tomando malas decisiones. Y cuando Él nos dice la verdad, que tomamos malas decisiones porque somos impacientes, eso es una manera elegante de decirnos que somos desobedientes. ¿A quién le gusta que le digan, eres un desobediente? Te pasa por desobediente. ¿Cuántas cosas estamos sufriendo en la vida por desobedecer la ley? Por quebrantar el orden. La desobediencia nunca trae beneficios. Cuando mentimos por no decir la verdad, ¿cuántos beneficios hemos logrado? Si hacemos un cálculo sincero o un examen sincero, un análisis sincero de todas nuestras mentiras, ¿cuáles produjeron buenos resultados? Vamos a encontrar que ninguna. Por eso es muy importante aprender a discernir cuándo se nos dice la verdad y cuándo se nos dice la mentira. Y eso es una habilidad que se desarrolla, eso es una habilidad que se ejercita, es una habilidad que se aprende y que estamos capacitados todos para aprender y llevar adelante la vida. Porque a veces, cuando nos están diciendo la verdad, nos están librando del engaño, nos están librando de la mentira, nos están librando de las consecuencias y de las cosas que producen la impaciencia, la desobediencia y la mentira. No estamos acostumbrados a que se nos hablen de estas cosas. ¿Sabes qué? La segunda cosa que te quiero comentar es lo que le pasó a Jesús. Jesús se encontró con los religiosos. Y estos los perseguían y buscaban siempre, como decimos los paisanos, le mojaban la oreja para ver si algún día lo encontraban en alguna palabra. Pero cada vez que Jesús hablaba con ellos y les daba una respuesta y le hablaba claramente, Jesús no era un hablador, Jesús no usaba muy grandes argumentos, vos lo podés leer allí en la Biblia. Y te vas a encontrar que Jesús fue ese hombre que siempre dijo lo que era necesario decir. Dice, la gente que te quiere no siempre te dirá lo que quieres oír. ¿Tú quieres saber si alguien te quiere en serio? ¿Tú quieres saber si alguien te está cuidando y te está amando y está interesado en tu vida, pero no como un interés egoísta, sino con un interés de amor, de construcción, de bendición? Si querés saber eso, la gente que te quiere no siempre te dirá lo que quieres oír, pero siempre te dirá lo que necesitas oír. Jesús lo dijo de esta manera. A ustedes no les gusta que yo les diga la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes se acostumbraron a que se les mientan en la cara. A ustedes les gusta que siempre se les hable mentira, que se los engañe. Y se enojaron, dice. Entonces cuando se enojaron, Jesús dice, ¿vieron que se enojan cuando se les dice la verdad? Pero Jesús dijo unas palabras maravillosas. Y conoceréis la verdad. Y ustedes conocerán la verdad. Y cuando conozcan la verdad, vivirán verdaderamente libres. Amigo, amiga, llegando un poco al final de esta conclusión y de este relato y de este comentario, yo quisiera que reflexionemos juntos, que pensemos en estos días y en los días que vienen. ¿A qué cosas hemos inclinado nuestro oído, nuestro interés? ¿A qué cosas le estamos poniendo como importantes? ¿Realmente es importante? ¿Es de gran valor? ¿Nos está haciendo bien? ¿A qué cosas estamos inclinando nuestro oído? Porque a veces estamos inclinando a nuestro oído a aquellas cosas que queremos oír y nos están haciendo daño. Yo no sé qué circunstancias estás viviendo. De veras no conozco a ninguno de ustedes personalmente para poder saber de qué situación están viviendo en estos días o han venido viviendo hasta aquí. Pero sí es lo que te puedo hablar, no como un profeta, como un visionario, sino con una lógica simple. Si estás considerando, si estás pensando, si estás analizando, que lo que estás escuchando viene de alguien que realmente te quiere, y aún lo que te está diciendo ese que te quiere no es lo que querés oír,
pero está procurando tu bien, sería bueno tomarlo, considerarlo y hacer que eso produzca en tu vida un fortalecimiento y sobre todas las cosas corregir aquello que pasa adelante se te puede convertir en un problema. Porque es muy probable que ya te estés dando cuenta o estés visionando, de alguna manera ya estés viendo que las consecuencias de no haber querido oír, de haber rechazado aquello que parecía que era bueno, hoy ya están causándote ciertos y graves dolores en tu vida. El amor de Dios, la palabra de Dios, siempre va a insistir. De alguna manera te va a llegar el mensaje. Yo sé que a muchos de ustedes hoy les está llegando un mensaje que a lo mejor no querían oír. Y es cambiar. Y cuando uno se resiste al cambio, es porque siempre está creyendo de que tiene el control sobre la situación. Y cuando uno está allí aferrado a eso, es cuando se está engañando a sí mismo. No tenemos el control de nada. Podemos algunas cosas manejarlas según la circunstancia, pero no tenemos el control absoluto. Por eso necesitamos el consejo, por eso necesitamos reflexionar, por eso necesitamos tomarnos tiempo con paciencia para considerar. El impaciente siempre sufrirá. Aquel que prefiere creer en la mentira, el camino fácil, el que no pasa nada, siempre pasa algo y es doloroso. Y cuando pasa ya es tarde. Pero aquellos que piensan, que consideran, que reflexionan y que de alguna manera dicen, tendría que hacerlo y proponen comenzar un cambio, iniciar el cambio que les va a evitar el final doloroso, son las personas inteligentes, son las personas que siguen adelante, son las personas de éxito, son las que logran el objetivo y nunca se amargan de haber producido un cambio en su vida. No sé qué cambios tendrás que involucrar en tu vida que te aplican a tu situación. Pero cambiar no es malo. Cambiar puede ser muy bueno y estás a tiempo de cambiar. ¿Cuál es el cambio que necesitamos? Primero, es oír la voz de Dios y saber oír a Dios. Y cuando Dios nos habla, no siempre nos dirá lo que queremos oír, pero siempre nos dirá lo que necesitamos oír. Y Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son para vida, son para bien, son para largos días. Pero aquel dice, no, a mí no me interesa Dios, no, yo no tengo nada que ver con Dios. Tristemente, más adelante, en algún momento se dará cuenta de que apartar el oído de la voz de Dios nunca trae buenas consecuencias. Amigo, amiga, no hagas como mi pariente. No te encierres en aquello que crees que te hace bien porque te gusta a vos. Hay muchas cosas que nos gustan y nos hacen muy mal. Nos están haciendo muy mal. Pero si cambiamos y oímos aquello que no nos gusta, pero nos hará bien, será buenísimo. Será de personas inteligentes. Será que tenemos un paso más, un tiempo más de bendición y de vida. Por eso quiero contarte y volverte a repetir. Cuando hacer lo correcto es impopular, no te preocupes por ello, porque lo correcto siempre produce vida, produce bienestar, produce libertad y por sobre todas las cosas nos ayuda a saber de que hemos hecho lo correcto. Muchas gracias. Dios te bendiga muy ricamente.